Vamos a ubicarnos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos has concedido la vida, Señor, y nos has dado la bendición de poder estar congregados para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre, porque solamente tú eres digno de ser honrado y glorificado por tu pueblo, al cual tú has comprado y redimido por la sangre preciosa de Cristo. Y ahora, Señor, agradecidos te alabamos y te exaltamos, Señor, te suplicamos también en esta hora que ahora nos ayudes y bendigas tu palabra que va a ser declarada, que sea de ayuda, de exhortación, de edificación para tus hijos. Y Padre, que aquellos que todavía no miran hacia tu Hijo Jesucristo sean ayudados por tu Espíritu Santo para mirar y ser salvos, Padre. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que recibas nuestro ruego en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos en este capítulo 12, habiendo llegado prácticamente al final de su ministerio público, con una respuesta muy escasa, puesto que muchas personas no creían en su palabra. Nuestro Señor lo explica como el cumplimiento, ¿no? Al ver que no todos escuchaban, nuestro Señor dice, este es el cumplimiento, ¿no? De Isaías 53:1, donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y señalando que tal como ocurrió en los tiempos de Isaías, también ahora el pueblo de Israel, de hecho nuestro Señor Jesucristo está diciendo que Isaías profetizó esta circunstancia acerca de Israel, que se estaban endureciendo, que estaban endurecidos, y por eso, a pesar de tantas señales, nos dice ahí en el versículo, déjenme ver cuál es, en el 37, empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él, ¿no? Entonces, por esta razón, nos dice nuestro Señor Jesucristo que ellos estaban cumpliendo esta profecía porque estaban endurecidos. Ya hemos platicado que este proceso de endurecimiento no es algo que suceda instantáneamente. El proceso de endurecimiento es un proceso donde la persona está expuesta a la verdad, donde la persona está expuesta continuamente a la verdad de la palabra, y después de resistir su exhortación, de resistir su empujón, vamos a decirlo así, ¿verdad? Para creer, para obedecer, la persona lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza, y este proceso se va efectuando, no se va endureciendo. Hemos platicado la idea de esos dos vasos que están al principio, el de misericordia lleno, al principio de nuestra vida, y el vaso de la ira está vacío, pero en la medida que nosotros vamos pasando la vida, el vaso de la misericordia se vacía y el vaso de la ira se va acumulando, ¿no? De tal manera que la persona puede llegar, como dice el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando no ha llegado todavía a su colmo la maldad del amorreo, así la persona pudiera ser que vaya llenando poco a poco su vaso, ¿no? Hasta que llegue de repente, ¿no? Sin que lo esté esperando el juicio divino. Pero así pues el pueblo de Israel, a pesar de todas las señales, no creían porque estaban endurecidos, ¿no? Ya estaban ciegos a la verdad, ya sus oídos eran oídos sordos. A veces cuando pasan
tantos años de matrimonio, ¿no? En la vida de un matrimonio puede llegar a ocurrir estas cosas, ¿no? Donde ya no oímos a nuestra pareja, no nos dice algo o le decimos algo, ajá, entra por aquí y sale por el otro lado, ¿no? Entonces, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Entonces, así la persona en el sentido espiritual se endurece y ya no es factible que su corazón, a menos que Dios haga un milagro, ¿no? De romper esa piedra y concederle un corazón de carne. Así pues, estos no creían en el mensaje a pesar de las señales, y los que creían, como aparentemente fue el caso al menos de Nicodemo o de José de Arimatea, que al principio creyeron y como que a escondidas venían a buscarle, hasta que finalmente, ya cuando sabemos que fueron a recoger el cuerpo, al final, ¿no? Ya abiertamente se identificaron. Es probable que haya habido otros igual que ellos. El capítulo 12 concluye con unas palabras que podemos llamar que eran las palabras de despedida, ¿no? Unas palabras donde Jesús empieza a clamar acerca de su identidad y de su igualdad para con el Padre, y acerca de su ministerio redentor. Entonces, vamos a hablar de esta parte desde el versículo 44 al 47. Vamos a ver ahí la grandeza y la majestad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nos dice ahí: Jesús clamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo soy la luz que he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar, sino a salvar al mundo, ¿no? Entonces, el énfasis en esta parte, vemos, ¿no? Su identificación. ¿Quién es el que ha venido? ¿Quién es el que estaba en medio de ellos? Era Dios encarnado. O sea, el que me ve a mí ha visto al Padre. El que me oye a mí, yo no hablo mis palabras, yo hablo las palabras del que me envió. Entonces, nuestro Señor se refiere a sí mismo en palabras que lo identifican claramente como igual a Dios. El que cree en mí, cree en Dios. El que me ve a Dios. Yo soy la luz del conocimiento, el conocimiento verdadero. Soy el Salvador del mundo. Entonces, el Mesías, esta palabra seguramente les ha de haber chocado en sus mentes, porque ellos pensaban que solo Israel, acostumbrados todo el Antiguo Testamento a solo Israel ser el pueblo elegido, ahora dice: yo soy el Salvador del mundo. Y decir: ¿por qué está diciendo estas cosas, no? Sí, porque los gentiles tendrían entrada, ¿no? A través de la persona y la obra de Cristo. Entonces, nos damos cuenta que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Había dado sus mensajes por visión, por voz audible, de muchas maneras, como dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos 13, ¿no? En Hebreos 1, del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, nos ha hablado ahora por el Hijo. ¿Sí? En este tiempo entonces nos damos cuenta, ¿no? ¿Quién era entonces el que estaba hablando? El énfasis del pasaje era que era Dios mismo encarnado, ¿no? Nos ha hablado por el Hijo mismo. Él es el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo no era solo un hombre más, no era solo alguien que hablaba en nombre de Dios, no era un profeta más como los anteriores, ¿no? Era Dios mismo, el único que puede revelar perfectamente a Dios, ¿no? Al Padre, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás, ¿no? Dios es invisible, el unigénito que está en el seno del Padre. Él
le ha dado a conocer. No hay otra manera, solamente Él puede revelarles. Él es el único que puede mostrarnos al Dios eterno. Él era mayor que cualquier hombre, puesto que en cuanto a su naturaleza divina era esencialmente uno con el Padre. En cuanto al conocimiento, Él era la fuente y el origen de la verdad, de todo conocimiento, el conocimiento verdadero. Él era la luz que ilumina en medio de las tinieblas. Siempre que nos percatamos y pensamos en estas cosas, no vivimos en un mundo caído. Las personas, ¿sí?, siendo todos por naturaleza pecadores, no nos percatamos cada día, ¿no?, hasta que Dios nos abre nuestros ojos, nuestro entendimiento de que vivimos en un mundo que se ha olvidado completamente de Dios. Y es la luz de la Biblia, es la luz de la verdad que Cristo vino a declarar, la luz que Él representó viniendo del cielo para darnos a conocer la verdad, para guiarnos hacia el camino de regreso, ¿no?, a esta humanidad caída. Y Él nos dice, es por aquí, esta es la luz profetizada, ¿no? Y Él viene y resplandece esta luz para orientarnos, para dirigirnos. Es la luz verdadera. En cuanto a su ministerio, Él aclara y dice, no he venido a juzgar al mundo, aunque sabemos que queda implícito, ¿no? Todas aquellas personas que rechazan la verdad, que rechazan el llamado del Evangelio, están sellando su propia condenación, porque ya están en pecado y rechazaron el bote salvavidas, porque rechazaron la cuerda que se les lanzó cuando estaban ahí abandonados. Entonces, al rechazar el Evangelio de salvación, están sellando su propia muerte, su propia condenación. Entonces, Él dice, yo no vine a juzgar, no vine a condenar. Y esto tiene un sentido. La venida de Cristo es en son de paz. No vine a salvar, soy el Salvador del mundo. Esto no tiene que entenderse como el Salvador de cada una de las personas que nacen o que viven en este mundo han vivido. Es Salvador del mundo. En el Evangelio de Juan sabemos que Él no usa la palabra gentiles, usa la palabra mundo, ¿no?, para referirse a las personas que son aparte de los judíos, ¿no? Aparte de los judíos, Salvador del mundo es Salvador de los judíos y de los gentiles. O sea, el único Salvador. Entonces Él era el Mesías prometido, que salvaría no solo judíos, sino también gentiles. Y en esta parte volvemos a enfatizar, dice, no he venido a juzgar, sino a salvar. Es decir, Cristo vino humilde, manso, humillado. No vino montado como aparece ahí en el Apocalipsis, ¿no?, dispuesto para juzgar y para abatir a todos sus enemigos y ponerlos por estrado de sus pies. No ha venido en ese sentido, ¿no? Le escupían y lo toleraba, le maldecían y lo soportaba, se reían de Él y no respondía para ninguna manera para defenderse. Entonces vemos que vino en son de paz, con el propósito de salvar, con el propósito de redimir mediante su sacrificio en la cruz a todos aquellos que crean en Él. No ha venido todavía con el propósito de juzgar y darle su merecido a cada uno de sus enemigos. No estaba viniendo a poner a todos sus enemigos derrotados y humillados, puestos por estrado de sus pies. Su primera venida era pacífica. Fue pacífica y salvadora, ¿no? Hasta ahora lo conocemos así. Los creyentes somos llamados a poner la otra mejilla, a correr la milla, a soportar el agravio, a seguir orando por las personas, a seguir predicando el Evangelio, a tolerar a los que se burlan, nos maldicen, etc. Entonces, en el Evangelio Dios nos habla en son de paz. Está viniendo a tocar a tu puerta, está viniendo a tocar a la puerta de tu casa, a plantearte la reconciliación. El Todopoderoso, viniendo a la puerta
del corazón de cada persona para proponerle los términos de reconciliación, para decirle, abandona tu rebeldía, para decirle, vuélvete de la corriente de este mundo para que no perezcas, detente antes de que sea demasiado tarde. Estos son los términos de paz. Si mi pueblo se arrepintiere, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se volviere de todo su corazón y me pidiere, serán perdonados. No he venido a juzgar ni a condenarte, he venido a pedirte que te vuelvas, he venido a pedirte que vuelvas en razón, que vuelvas de tu locura. La locura de haber abandonado a Dios, la locura de darle la espalda a Dios, la locura de pretender ser como Dios, la locura de vivir apartado de Dios y de su palabra, que traerá consecuencias eternas desde la entrada de Adán, del pecado de Adán, ¿no? Entonces, el Evangelio, Dios nos plantea la reconciliación entre Él y el pecador. Vuélvete a mí, reconcíliate, arrepiéntete de tu manera de vivir. Y las personas dicen, pero ¿por qué me dices si yo no soy ningún mocha orejas, si yo no soy ningún asesino, si no he secuestrado a nadie? ¿Por qué me dice que me arrepienta? Y la persona piensa de sí mismo, como siempre decimos, ¿no? Que es un pobre venadito que habita en la serranía, ¿verdad? Pero no es así. Tiene una naturaleza pecaminosa y venenosa y continuamente pecamos desde nuestra mente, desde nuestro corazón, con nuestras acciones. Y no podemos dejar de pecar. Llegamos al grado que nos gusta pecar, nos hundimos en el lodo, nos hundimos en la miseria, nos abandonamos a los deseos de nuestra carne. Y llegamos a ver lo que eso sucede, con algunas personas y acabamos en la miseria espiritual total. Y Dios dice, arrepiéntete de tus pecados. Tu problema es que no te has humillado delante de Dios. Vives como si tú fueras el dueño de tu vida, ¿no? Como si la vida estuviera en tus manos. ¿Sí? Y has vivido las personas dicen, no, yo no soy tan rebelde. Te repaso los mandamientos. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás en vano el nombre de Dios. No los estoy diciendo completos para no aburrirlos, ¿verdad? Van a decir, ya nos lo ha dicho. Cada domingo los repetimos, ¿verdad? Algunos todavía si les decimos de repente en las clases, digo, a ver los mandamientos y no se lo saben, ¿verdad? A pesar de que los repetimos continuamente, ¿no? Guardarás el día del Señor. Entonces, desde esta perspectiva, la persona que no guarda esos 4 mandamientos, de darle a Dios, de tener a Dios como su Dios, de no hacerse una imagen falsa de Dios, ni ídolos, ni ninguna cosa, ni tomar en vano su palabra y guardar el día de reposo, pero no lo hace ya, es considerado desde la perspectiva bíblica como un impío, una persona carente de piedad, carente de temor de Dios, que no ama a Dios, la segunda parte de la tabla, ¿no? Que no ama a su prójimo. ¿Por qué? Porque no honra y respeta a sus padres, porque mata y dicen, siempre, yo no he matado a nadie, ¿verdad? Pero lo has odiado, le has hecho así con los dientes y así enojado a muchas personas, ¿no? O en tu propia mente, ¿no? A veces pensamos que no, es muy fácil cumplir ese mandamiento. No es fácil, es imposible. Es imposible porque sentimos rencor, sentimos odio, sentimos rechazo hacia otra persona. Y al sentir esas cosas, esto es lo que conduce finalmente a matar a la otra persona, ¿no? O le matamos en un sentido solamente, matamos su imagen. Y ya viste esa persona como viene, me cae gordo. Ya lo mataste, ¿verdad? En su imagen. Entonces, no cometerás adulterio, ¿no? Y ya estaríamos todos, ¿no? Si cada que miramos a la mujer de nuestro prójimo, tuviéramos que sacar el ojo, literalmente, habría puro ciego aquí. Puro ciego. ¿Por qué? Porque nuestros ojos
delatan lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Las mujeres dicen, sí, dale duro a ellos, ¿no? Dale duro. Es lo mismo que una mujer yendo a ver los aparadores, ¿no? ¿Sí? No acodiciados, ya también estaría puras ciegas aquí, ¿verdad? Codiciando los zapatos, los vestidos, todos los adornos que traen y se cuelgan hasta el molcajete. Entonces, ya sería lo mismo, ¿no? Puros ciegos, puros pecadores. No robarás, no mentirás, ¿sí? No dirás falso testimonio, ¿no? Y el fondo de todo está en la codicia, ¿no? Y ya lo sabemos, si el Señor viniera a juzgar, pues no habría ninguna oportunidad para nadie, ¿no? La ley mocharía la cabeza de todas las personas. Pero Cristo dice, no he venido a condenar, he venido a tratar y a dialogar contigo, a entablar una conversación, a decirte y a mostrarte mediante el Evangelio, mediante la santa ley de Dios, que estás fuera del camino, que quedas fuera del rango para ser aceptado delante de Dios. Y tu única esperanza es que haya un sustituto para salvarte, alguien que quiera poner su vida en tu lugar. Eso es lo que vino a hacer Cristo, ¿no? Y la persona, o sea, imagínese usted condenado, ¿no? Con 80 cadenas perpetuas sobre la vida de la persona y todavía la persona, pues no sé si me quieres hacer un bien o no, déjame pensarlo. O sea, la soberbia total, ¿no? No sé si te necesite o no, ¿verdad? Pensará quizás algún niño, pensará quizás algún joven, no te necesito ahorita, ya cuando esté anciano. Si mueres así, puedes morir como niño, nada te garantiza que vivirás para siempre, ni a ti niño, ni a ti joven, nada nos garantiza que viviremos y que tendremos más oportunidades. Siempre sacamos eso a colación, ¿no? Y caemos mal a muchas personas porque decimos, no, ¿por qué nos fustiga? ¿Por qué nos obliga? ¿Por qué es de vida o muerte? ¿Por qué es de condenación o de vida eterna? Como hubiéramos querido, ¿no? Que si los que no nacimos en una casa de creyentes, que nuestros padres desde un principio nos hubieran empujado, quizás se hubieran omitido muchas de las maldades que cometimos, ¿verdad? Pero nos dejaron así, que corriéramos y nos desenfrenamos locamente, ¿verdad? Ahora los que tenemos hijos, ¿no? Tenemos la oportunidad de enseñarles, de dirigirles, de exhortarles, de disciplinarles. Hermanos, no lo desperdiciemos esa oportunidad. Es la oportunidad para conducirles al reino de Dios. Entonces, Cristo viene en términos de paz y reconciliación para con los rebeldes, los sublevados, que no quieren vivir conforme a su ley, a su santa palabra. Y de esa manera nos viene hacia nosotros, ¿no? No vino a juzgar, vino a salvar, ¿no? Ese es el propósito de su primera venida. Habrá una venida de juicio, habrá una venida donde Él vendrá a ajustar cuentas, como decimos, ¿verdad? Dios tolera y espera con paciencia a los rebeldes hasta que llegue su tiempo, hasta que llegue el tiempo de juicio. Nos dice en Eclesiastés 8:11, en un pasaje que hemos leído muchas veces, que nos ayuda a considerar, dice, cuando no se hace juicio sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos ensoberbecido, pensando, dice, no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, ¿no? Ya robé una vez y no pasó nada. Ya dije un montón de palabrotas y maldiciones y mira, no se me ha caído la lengua. Ya pequé con mis ojos y codicié y todavía los tengo.
No pasa nada, ¿no? Ya me salté las trancas, ya me fui y vine sin permiso y no me hicieron nada y no pasa nada, ¿no? Cuando no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, es importante, aunque no es el tema en este momento, importante como padres ejecutar sentencia de disciplina sobre las malas obras, las malas palabras, las malas acciones de nuestros hijos para frenarlos, para que no crean que van a seguir pecando impunemente y no pasará nada. Si los dejamos así, llegarán al juicio y serán aborrecidos y rechazados por Dios. No solamente aborrecidos y rechazados en la primaria, en la secundaria. Pues, ¿qué problema tienes? Ahí está la señora llorando. Ustedes que no me reciben a mi hijo en ninguna parte en la escuela, ¿no? Porque es un pillo de 7 suelas, ¿no? En ninguna parte lo soportan. Tú no lo soportas en tu casa. Es increíble, ¿no? Pero esas cosas así suceden. Tenemos la oportunidad, ¿no? Cerramos ahí el paréntesis. Para eso es la disciplina de los hijos, ¿no? Para evitar que esto nos pase. Así dice, no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, porque Dios lo está juzgando y castigando inmediatamente cada pecado. Nadie estaría vivo. Por eso dice, como no está esta sentencia, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal, pensando, como no, nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces sigo y sigo, y así sucede, ¿no? Dios tolera. Recordamos, ¿no? Aquel pasaje famoso en Deuteronomio 32, 35, un pasaje que fue predicado hace ya más de, ¿cuántos años? Como en 1700 y tantos, no, si mal no recuerdo, el sermón de Jonathan Edwards, pecadores en las manos de un Dios airado, ¿no? El pasaje es Deuteronomio 32, 35. A su tiempo, su pie resbalará. A su tiempo, su pie resbalará. En el momento, en el día de la ira, en el momento que Dios tiene determinado, entonces se despeñará la persona. No habrá ninguna red que le detenga. No habrá ninguna salida ni ningún escape. Llegará directo al juicio de Dios para ser tomado y arrojado al fuego eterno. Se burlaban mucho, ¿no?, del sermón de Jonathan Edwards, porque pintaban, ¿no?, hasta en los pasquines de aquel entonces, en los periódicos, una telaraña, ¿sí?, y una arañita ahí colgada, ¿no?, y en la parte las llamas abajo, en la parte de abajo las llamas. Así dice Jonathan Edwards que está la persona, dice, en su famoso sermón, y se burlaban. Y esa es la realidad. Él decía, no te separa del infierno más que como una tela delgada de araña que se puede romper en cualquier instante. Entonces ya no habría remedio, se puede terminar tu vida. Y entonces si no estás en Cristo, caerás irremisiblemente hacia la condenación. Cuando ese sermón fue predicado y fue usado grandemente por Dios hasta nuestros días, ¿no? Las personas, dice, que gritaban dentro del auditorio, ya que se calle, ya que no hable, sentimos las mismas llamas debajo de nosotros que nos están consumiendo. Así será. Ahorita Dios tolera con paciencia a los rebeldes, pero a su tiempo su pie resbalará, ¿no? A su tiempo caerán. Y entonces vendrá el juicio, ¿no? En segundo lugar, por lo tanto, ¿cuánto debemos apreciar las palabras que nos exhortan a qué? Que nos exhortan a arreglar las cuentas con Dios ahora. No dejarlo para después, no postergarlo. Cristo viene ahora proponiendo los términos de paz. Deja tu vida pasada, deja el pecado, arrepiéntete, vuélvete, confía en mí, sométete a mis mandamientos, vive como yo te estoy diciendo. Esos son los términos, ¿no? No, pero es que yo quisiera que me dejaras echarme una canita al aire, o que me dejaras cuando menos los fines de semana, ¿no? Llegará tu tiempo, ¿no? Irremediablemente.
los términos de paz, cuando Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, nos muestra verdaderamente lo que son nuestros pecados, nos damos cuenta que los términos de paz son infinitamente generosos, infinitamente saludables, ¿no? Infinitamente valiosos para el que siente la perdición de su alma, y Dios le extiende su mano para que venga. ¿Y la vas a rechazar? Porque quieres 2 o 3 cláusulas. No, Dios no está negociando, Dios te está extendiendo las manos. ¿Para qué? Para salvar, ¿no? En segundo lugar, aquí vemos versículo 48 al 50, vemos que es inevitable el juicio. Dice: el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Sí? El Padre me envió y me ha dicho todo lo que yo he de decir. Es inevitable la realidad del juicio venidero. Todos nosotros estamos familiarizados en nuestro mundo hemos trabajado en alguna empresa, hay cierres mensuales, cierres parciales, cierres anuales, cierres fiscales, se saca un estado de resultados, ¿no? Un estado de pérdidas y ganancias acerca de la empresa, ¿no? En la escuela hay, claro, ahora ya quieren quitar eso de que haya reprobados, ¿no? No sea que se les vaya a quedar la etiqueta, ¿sí? Es una verdadera calamidad, ¿no? Entonces, te voy a enseñar, pero no va a haber la oportunidad de probar si aprendiste o no, de checar si aprendiste. ¿Cómo? Sí, tú nomás enseña, y si este cuate cierra sus orejas, sus oídos. No, hermanos, es necesario medir el conocimiento, es necesario medirlo. No se trata de aprobar o reprobar, se trata de ver si la persona aprende o no. ¿Sí? Entonces, en la escuela estábamos acostumbrados, los que tenemos más de 88 años ya sabemos que era así, ¿no? Entonces, algún día hablaremos de esta manera, ¿no? ¿Sí? Al final estaban esperando ahí. ¿Habré pasado o habré reprobado? No quieren que los niños pasen por cosas así. Hermanos, hay que tener un resultado, ¿no? No, pues, ¿hiciste las tareas? No. ¿Sí? ¿Faltaste? Me iba de vacaciones cada rato. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado final? Pues no apto, no aprovechado, reprobado. ¿Sí? No queremos llevar la carga. ¿Quién inventó la palabra reprobado? ¿No? ¿Quién? Híjole, nos vamos a la escritura, ¿no? ¿Sí? Algunos serán reprobados. ¿Sí? Dios inventó la reprobación, fíjate nada más. Cuando nos oponemos, nos estamos oponiendo a Dios, ¿no? Entonces, hermanos, estamos acostumbrados, terminan los ciclos escolares, estados de resultados en las empresas, hay también un fin de año, ¿no? Para hacer el análisis, y ya ve la persona, hay unos que se van al cerro a meditar el día último ahí con la pierna cruzada y toda la cosa, con 15 días de ayuno para tratar de discernir, a ver cómo les fue en la vida, ¿no? A ver si ese año vivieron correctamente o no. Por lo pronto pásame otras 3, ¿no? No, por favor, o sea, viviste mal, ¿no? Entonces, en este pasaje nuestro Señor nos recuerda la realidad inevitable de ¿qué? De un juicio venidero en relación con su palabra, lo cual Él nos declarará aptos o no aptos, seremos reprobados o aprobados en nuestra forma de vivir. ¿Sí? Hemos planteado de una manera, de otra manera, el hecho de que todos estamos bajo el juicio de Dios, que no hay justo ni aún uno, ¿no? Que nos gana la depravación y la naturaleza caída que está dentro de nosotros. Por lo tanto, necesitamos desesperadamente un Salvador. ¿Sí? Un Salvador que presente todas las pruebas en lugar de nosotros, ¿no? Y que saque puro 10.
Esta es la obra de Cristo, ¿no? En nuestro lugar, planteada en términos escolares, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo necesitamos, porque Dios tiene señalado un día para hacer cuentas con nosotros. La Escritura nos dice de muchas maneras, sonará la final trompeta, ¿no? Los muertos resucitarán primero, todos los hombres, sin importar su nacionalidad, su posición económica, comparecerán para rendir cuentas. No habrá posibilidad de sobornar al del Ministerio Público, no habrá posibilidad de escaparse de los policías, no habrá moche, ni corrupción, ni ninguna manera. Todos seremos presentados ahí delante de Dios. Los libros serán abiertos. ¿Sí? Y entonces se verá todo lo que pensaste, todo lo que sentiste, todo está registrado ahí, ¿no? Hablábamos de algunos que hablaban de una convicción en la época de los puritanos, ¿no? Hablaban, grandes cosas sucedieron ahí, ¿no? Es como la época de oro de la música, la época de oro del Evangelio estuvo más o menos en aquel tiempo, ¿no? Y decían los que hablaban de la convicción de pecado, ¿no? Que las llamas los consumían, que la convicción de pecado llegaba de tal manera a la persona que podía sentir el olor y el sabor del pecado por el que había atravesado, por el que había pasado, no se lo podía quitar de su mente, de su nariz, de su boca. El sabor estaba allí, el sabor amargo de haber traicionado a alguien, ¿no? El olor horrible de haber quebrantado los mandamientos de Dios, de haber quebrantado lo que Dios dice hacia nosotros y no haberlo tomado en cuenta, ¿no? El olor de la maldición, el olor de la traición, el olor de la calumnia, el olor de la mentira, todo está ahí. La imagen de los malos pensamientos, todo estará ahí. Se abrirán los libros, saldrá cada cosa, serás enfrentado, ¿no? Lo bueno es que aquí llego a esta fiesta donde todos me caen gordos y ya los aborrecí a todos. Lo bueno es que nadie se da cuenta. ¿Cómo estás? Plan, 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 plan. Y todo Dios mirándolo, ¿no? Y exhibiéndolo ahí en el libro. Mira. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Te estabas pensando eso cuando me saludaste? ¿Estabas considerando lo que pensaste cuando me viste? Todo estará allí, ¿no? Por favor, haga esto y le manda el fax y manda esto. Ay, y todo lo que circula ahí en la cabeza, ¿no? Las órdenes. Ay, me cae mal. El jefe, ¿no? Odioso. Quizás el papá. Ay, no me deja ir a jugar de lo que yo quiero. No me compro las cosas que yo quiero. Pero ahí el odio y el rechazo están allí. Saldrán todas las cosas, ¿no? Será terrible, ¿no? Se abrirán los libros y las pruebas serán presentadas. Hay un testigo que no puede ser engañado, ¿no? Él dirá acerca de nosotros, aquí está la realidad de esta persona. Allí se revelará nuestro verdadero carácter. Ay, me cae tan bien esta hermana, me cae tan bien este hermano, tan dulce, tan amoroso, tan simpática, tan buena gente, que me cae bien. Y sale, aquí está, mira los pensamientos y las intenciones y la vida de esta persona, ¿no? Será terrible, ¿no? Se revelará el verdadero carácter. No podrá haber evasión, no podrá haber disimulación, no podrá haber engaño, no podrá haber, como a veces decimos, no la graciosa huida. Ay, siento que vienen los chipotazos, pues me salgo ahí por acá, para que nadie me vea, ¿verdad? Ni la graciosa huida te podrá salvar. No habrá oportunidad. ¿Qué momento será aquel del juicio? En Hechos 24, versículo 24 y 25, cuando el apóstol Pablo estaba predicando a este gobernante, ¿no? Llamado Félix.
Nos dice 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Y disertando él, el apóstol Pablo, de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, ¿qué dice? Espantado Félix respondió: ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. ¿Sí? Félix se espantó. Estoy diciendo espantó en lugar de espantó, ¿verdad? Perdón. Félix se espantó ante tal perspectiva de juicio. ¿Y cómo no espantarse? Si se determinará nuestra condición para toda la eternidad, ¿cómo no espantarnos? Aquí nuestro Señor Jesucristo nos hace el notable favor de acercarnos a esa realidad futura del juicio venidero hasta nuestro tiempo, hasta nuestro instante de vida, ahora mismo, a través de la palabra declarada, a través de la obra de Cristo predicada, nos trae ese momento, ¿no? Llegará ese momento y nos advierte. ¿Sí? El que me rechaza a mí, no me rechaza a mí, rechaza al que me envió. El que rechaza mi palabra, no rechaza mi palabra, rechaza porque lo que yo digo es exactamente lo que el Padre me dio para que dijese, ¿no? Este es el asunto con la palabra, ¿no? Entonces nos advierte si rechazamos o desechamos su palabra, esta nos juzgará, 12:48 de Juan otra vez, esta nos juzgará en el día postrero. Entonces, la realidad del juicio está allí, ¿no? ¿Por qué es planteada la realidad del juicio? Con la finalidad, ¿sí?, de arrepentirnos, con la finalidad de volvernos a Dios. Estamos sin opción, somos acusados, hay muchos cargos contra nosotros. No podemos defendernos, no podemos justificarlos. Nuestra única opción es acudir al Salvador que Dios ha propuesto, ¿no? Cuando escuchamos estas cosas decimos, qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor al enviar. Cristo vino a salvar a los pecadores. Y las personas no quieren escuchar, no quieren saber ni del juicio, ni de Cristo. Quieren vivir su vida loca de Ricky Martin, como siempre decimos, ¿no? Entonces, hoy somos confrontados otra vez, ¿no?, con el juicio y la necesidad de tener un Salvador, ¿no? En tercer lugar, pasamos ahí al capítulo 13, los primeros 5 versículos. Antes de la fiesta de la Pascua, prácticamente sería el día jueves que estaban ya reunidos. Sí, amanecería el viernes, ¿no? Y sería la crucifixión. Entonces, sabiendo que su hora había venido. O sea, ¿cuántas veces nos dijo, no le hicieron nada porque no lo agarraron, porque no había llegado su hora, porque no era su tiempo, porque no era el momento? Y ahora por fin, ¿qué dice? Ya llegó la hora. Sabiendo que su hora había llegado, ¿no? Para pasar de este mundo al Padre. Se nos dice que hizo 2 grandes cosas. Aquí vamos a hablar en una forma resumida de estas 2 cosas hasta el versículo 5 nada más, dejaremos el resto para la próxima vez. Pero en esta sección, desde el capítulo 13, desde el versículo 1, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan, se nos da información que ninguno de los otros evangelios sinópticos tiene, ¿verdad? Ninguno de los otros evangelistas registró estas cosas que Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos ha dejado aquí en estos 5 capítulos. Cosas muy impresionantes como esta situación. En los evangelios sinópticos se nos dice que Cristo dice que enfatizó el servicio y que deberíamos de servir, pero
Juan señala específicamente cómo fue ese énfasis, ¿no? Cómo fue ese acto contundente, ¿no? Entonces, en estos capítulos Juan suple valiosas enseñanzas y ejemplos realizados por nuestro Salvador que los otros evangelistas no incluyeron en su narrativa. Así este pasaje donde Jesús lava los pies de sus discípulos es el que tenemos aquí, ¿no? Hay 3 circunstancias previas que son señaladas antes de hablar de la declaración y el ejemplo póstumo que está poniendo aquí. Las 3 cosas que son señaladas en el versículo 1, dice: Jesús sabía que su hora había llegado, ¿no? Él estaba en control todo el tiempo y nos damos cuenta, ¿no? Apenas una semana antes, un domingo antes, había tenido una entrada triunfal, había purificado por segunda vez el templo, había discutido ya la enésima vez que discutía con los escribas y fariseos. Ahora llegaba el momento, ¿no? Vayan y localicen el lugar donde será la cena, junten los materiales, etc. Y ahí estaba ya la reunión lista, ¿no? Reunido con sus discípulos en el aposento alto, sabiendo que pronto pasaría de este mundo. Así que todo su mensaje a partir de ahora, lo que nos habla Juan es el mensaje de despedida. A veces decimos, ¿qué le voy a decir a mis hijos cuando me esté muriendo? Después haremos un resumen completo de los 5 capítulos, ¿no? Para decir, ¿qué le podemos decir? Bueno, lo primero que Cristo dijo, ¿qué les voy a decir a esos que ya no los voy a ver? 2 cosas nos va a decir muy importantes, no sé, de antemano las anticipamos, ya leímos el texto, ¿no? Primero, amen. Segundo, sirvan. 2 cosas fundamentales, ¿no? Ahorita en estos primeros versículos, ¿sí? Así que su mensaje es un mensaje de despedida. En segundo lugar, vemos que en el lenguaje circunstanciado que el apóstol nos usa aquí, nos dice que ya el diablo había convencido a Judas en su corazón de la traición. O sea, ya voy a pasar al otro lado del río, ¿no? Segundo, Judas ya está persuadido en su mente. O sea, ¿qué necesitaba? La certeza de que alguien lo iba a entregar. Ya Judas estaba seguro, ¿no? En su mente y en su corazón de que debía traicionar y vender a su maestro, ¿no? 13:2 nos dice así. Y en tercer lugar, dice, Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. O sea, él miraba adelante, ¿no? Miraba la cruz, miraba después de la cruz, la resurrección. He aquí, todas las cosas han sido dadas en mis manos. Voy a esparcir el Evangelio. Su mirada se extendía hacia el futuro del Evangelio, hacia la dispersión de la verdad, hacia la dispersión de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, la obra cúspide, la obra cumbre, la obra para lo cual fue creado este mundo, para colocar una cruz y levantar ahí al Hijo de Dios para la redención de los pecadores. Sabía que esto estaba ahí, delante de él. Y lo veía ya como consumado y realizado, ¿no? Daba su obra por completa, aunque restaba un poco, ¿no? Para cumplirla. Pero ya él la daba por completa y decía, ya todas las cosas me son dadas, ¿no? ¿Qué falta? Subir a la cruz y morir, experimentar eso. Estaba listo. Y lo veía como un asunto completo y terminado, ¿no? En vista de esto, que su hora había llegado, que Satanás había seducido a Judas y que el Padre le daría todas las cosas, es que pronuncia una declaración y ejecuta un acto que se constituye como un ejemplo póstumo para todos los creyentes. La declaración es que, habiendo amado a sus discípulos, siempre, dice, los amó hasta el final. El énfasis, los amó hasta el final. Igualmente ejecutó un ejemplo perenne de humildad y servicio, lavando los pies de los discípulos.
Entonces, comentamos primero la declaración de habiéndolos amado, los amó hasta el final. Jesús amó a sus discípulos siempre. Los amó como le dijo a Jeremías, ¿no? Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Jesús amó a sus discípulos siempre, procurándoles el consejo, la reprensión necesaria, proveyéndoles todo lo necesario. Pero la declaración tiene gran relieve. ¿Por qué razón? Porque esos eran momentos de gran lucha y tensión. ¿Para quién? ¿Para los discípulos? No, para Él. Pero es algo que nos asombra, no es algo que Él nunca estuvo pensando en sí mismo, continuó viendo la destrucción, viendo la crucifixión, viendo la condenación, la ira divina cayendo sobre Él. A unos instantes, a unas horas más adelante, no pensó en sí mismo, pensó en quiénes, en ellos, en sus discípulos. Era un momento de lucha y de tensión para nuestro Salvador. Se esperaría que cualquiera, ¿sí?, que pusiera de lado, se esperaría de cualquiera que pusiera de lado a sus discípulos y procurara por sí mismo, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? No pensó en sí mismo. Solamente comenzó a hablar para hacer las últimas recomendaciones a sus discípulos. No hizo tal cosa, sabiendo que ellos le negarían y huirían en breve. No obstante, Él se olvidó de sí mismo y continuó instruyéndoles, orando por y orando con ellos, amándoles hasta el fin. O sea, estoy a punto de ser llevado, crucificado, ¿sí? Y tú me pides que me esté preocupando por ti. ¿Qué te pasa, no? Justificaríamos una acción así de muchas maneras. Pero Él no hizo esto. Siguió pensando en quién. En nosotros, en los discípulos. Sabemos que no solo Juan, sino también el apóstol Pedro y luego el apóstol Pablo recordarían en sus cartas este ejemplo, ¿no? El apóstol Juan lo registra aquí, sabiendo que ya era el fin, comenzó a decirles a sus discípulos, no pensó en sí mismo. El apóstol Pedro nos exhorta en su carta y nos dice, sabiendo, ¿no? Revestidos de ¿qué? De humildad. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, ¿no? Y lo que dijo Pedro. El apóstol Pablo en Filipenses 2 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se negó a sí mismo y se entregó hasta la muerte de cruz. Entonces, vemos la circunstancia asombrosa y notamos en segundo lugar, no solamente que los amó y se dedicó a ellos sin pensar en sí mismo, sino que se dedicó a ellos, a aconsejarles, a orar, a estar con ellos. Y en segundo lugar, lo que podríamos decir, no solamente los amó de palabra, sino que ejecutó una acción impensable para muchos, pero contundente y necesaria para él. Se quitó el manto, se ciñó la toalla y se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. Aunque otros criados gentiles lavaban los pies de sus amos, no era la costumbre que los esclavos judíos lavaran los pies de sus amos. Sin embargo, Jesús lo hizo. De este modo, nuestro Señor soberano se convirtió en un siervo soberano, ¿no? La persona más encumbrada que pudiéramos imaginar, se puso el overol, como decimos nosotros, no, ponte el overol, no, haz las cosas. Se puso a servir a quienes debían servirle. Y
podemos decirlo, ¿no? O sea, muchos decimos, no, yo voy a servir, voy a hacer hechos, no palabras, hechos. Es lo que queremos, ¿no? No me digas cuán humilde eres, no me digas cuán amoroso eres. Hechos, hechos. Por más que imaginemos, no puede haber ejemplo más glorioso de humildad que este realizado por nuestro Salvador. Al día siguiente, a los días siguientes, en la cruz del Calvario, con su muerte sustitutiva, su amor y servicio quedarían sellados en favor de todos sus escogidos, ¿no? En favor de todos sus hijos. Nadie tiene la menor duda, ¿no? Seguiremos hablando de esto en la próxima vez. Vamos a hacer algunos comentarios finales. En primer lugar, siendo Cristo aquel en quien el Padre se complace, siendo el principal personaje de la historia y quien da sentido a la vida, Él ha de ser entonces también el centro de nuestra vida y quien estimule con su ejemplo nuestro servicio y quien ayude a iluminar nuestro entendimiento para que podamos tener una correcta comprensión de su palabra. Considerar la obra de Cristo, considerar su persona, sus hechos, sus palabras y sus hechos. Viéndolo, Él ha de ser el objeto sublime de nuestra contemplación y de nuestra adoración, ¿no? Qué maravilloso, qué grandioso, qué sublime la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Digno de todo honor y de toda gloria. En segundo lugar, que la realidad del juicio venidero ejerza una fuerte influencia en nuestras convicciones y en nuestra conducta. ¿De qué se trata, no? Esta realidad del juicio venidero. Que esta realidad se convierta en una influencia constante para nuestros pensamientos, para nuestros afectos, para nuestras acciones en la vida. ¿Sí? No podemos tolerar pensamientos que no serían tolerables en el día del juicio. No podemos tolerar sentimientos que serán reprobados en el día del juicio. Hay que guardarlos, hay que preservarnos, hay que arrepentirnos de esos malos sentimientos, mucho más de esas malas acciones o mala conducta, si no serán aprobadas en el día del juicio, ¿no? Que el juicio venidero no sea solo una verdad teórica para nosotros, ¿no? Sino una verdad que nos constriña, que nos impulse en el bien obrar. Esto no lo voy a hacer porque eso no será aprobado en el día del juicio, por lo tanto no lo voy a hacer, lo rechazo, lo detesto, aunque mi carne quiera hacerlo, lo mortifico y lo pongo por un lado, ¿no? Porque no será aprobado. Así hacemos vivo el día del juicio para nosotros, ¿no? En tercer lugar, que la realidad del juicio venidero se convierta para los creyentes en lo que es una poderosa arma para confrontar a los que se oponen y necesitan con urgencia tomar esta verdad para cambiar su vana manera de vivir, ¿no? Es una poderosa arma. El mundo se burla, ¿no? Sabemos, no hemos escuchado, hasta se han hecho comerciales, ¿no? Sí. Acerca del día del juicio, burlándose de ello, ¿no? Pero el juicio venidero para los creyentes debe de ser un arma, ¿no? En muchos sentidos, cuando cometen contra nosotros injurias, amenazas y muchas cosas, debemos decir, ¿no? Interiormente, ¿no? Hay un juicio. Se lo voy a dejar a Dios, ¿no? ¿Para qué venimos? ¿Para juzgar a las personas? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nos dejó Cristo? Nosotros sí podemos juzgar y criticar y abalanzarnos sobre las demás personas para descubrir sus errorzotes y sus pecadotes.
Nosotros sí estamos para juzgar y condenar, ¿no? ¿Para qué estamos entonces? Para predicar el Evangelio, para la salvación. Hay el mismo sentir en nosotros. Todos somos pecadores. Ellos necesitan con urgencia la salvación y nosotros conocemos la puerta de entrada. Entonces hay que predicar la puerta de entrada, ¿no? Hay que presentar la verdad de Cristo. En cuarto lugar, sabemos que tanto el ateísmo, ¿no?, como la falsa ciencia a través de la teoría de la evolución niegan la realidad de la existencia de Dios. Y dicen, no, pues están locos. Pues sí, están locos. ¿Qué es lo que traen entre manos aquí? Bueno, es una manera, ¿sí?, moderna de evadir el juicio. Es una manera moderna de evadir de su mente, de su conducta, de su vida, la realidad de un juicio venidero. Entonces, tanto el ateísmo como la falsa ciencia son culpables de tanta maldad que existe en nuestro mundo, que un cuate con unos músculos de acero se pare delante de un espejo y diga, soy Marta. O sea, ¿cómo vas a ser Marta? ¿Sí? No, o sea, ¿por qué? Porque está escogiendo, no escoges, tú no escoges, es Dios el que designa tu masculinidad o tu feminidad, así te determinó Dios, estás así de guapo, así de feo, porque Dios así te hizo. Es algo en lo que nosotros no intervenimos. Muchas personas quieren cambiar y al negar al negar el creacionismo y al negar la creencia en Dios, entonces quedan libres ¿para qué? Para pecar a su antojo, según ellos, ¿no? Al cabo no hay juicio. Y fíjese lo que ocurre, ¿no? En la mente de cualquiera que tiene un poco de cerebro, entonces no hay juicio. No importa vivir bien o ser adúltero, no importa ser ratero o ser asesino o ser una buena, no importa, no va a haber juicio. Entonces, ¿cómo? Es la barbarie total, ¿no? Es la locura total. A eso va nuestro mundo, ¿no? Hacia eso estamos caminando. Entonces, esas son doctrinas diabólicas, quitan del hombre el temor de su castigo eterno y les conducen a la barbarie y el trato a los seres humanos como ¿qué? Como objetos y como cosas, no como criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Se murió 4885, ¿no? Ya se murió, pues ya se murió, ¿no? Se murió el 9000, pues también le llegó su hora, ¿no? Es un objeto, una cosa, ¿no? Se rompió la pantalla, se rompió el teléfono, pues ya, compro otro ya. Se murió el 1.500.000, pues saquen otro, ¿verdad? Y métanlo. No somos objetos ni somos cosas, somos criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que da sentido y realidad a nuestra existencia. Si negamos esto, entonces se acaba la necesidad de la moralidad, se acaba la necesidad de vivir en paz, de buscar un mundo feliz, de buscar la felicidad en el cielo. Eso es lo que se introduce con todos esos asuntos, ¿no? En quinto lugar, hemos de estar muy agradecidos con el Señor por el hecho de avisarnos, advertirnos, enseñarnos, confrontarnos, consolarnos con su palabra, con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es maravilloso tener este lugar de refugio, este lugar de consuelo, este lugar de salvación. Qué triste hubiera sido que nunca oyéramos acerca de Él. Qué triste hubiera sido si nuestro mundo caído como es no hubiera tenido un Salvador. Qué triste sería mucho más que en oyendo la palabra de salvación y el Evangelio de Cristo lo rechazáramos. Mucho más triste que oyendo la palabra y creyéndola, después la descuidáramos y viviésemos como si no fuera verdadera.
Terrible sería, ¿no? En sexto lugar, cuando el mundo trate de poner en ridículo tus creencias cristianas como obsoletas, pasadas de moda y ridículas, recuérdalo. Antes que verte afectado, tienes que recordar, ¿no? No te defiendas, ¿no? Acuérdate de que hay un juicio. Así aplicamos la verdad. Hay un juicio y que al final, si a ellos no les amanece la verdad, llegará el día cuando tú serás vindicado. ¿Cuándo? Ahora, no, algunos queremos la vindicación hoy, no, así como aquel presidente, hoy. No, la vindicación no va a llegar hasta que el Señor lo determine, ¿no? Aunque no sea en este mundo. En séptimo lugar, considerando el amor profundo, incansable de nuestro Salvador, que amó a sus discípulos hasta el fin, esto debe animarnos a nunca dudar de su amor. No lo estamos viendo, no pensó en él, estaba cerca la cruz, estaba cerca el final y no pensó en él. ¿En quién pensó? En sus discípulos. Entonces debemos considerarlo, ¿sí? Así nos ama a nosotros, nunca debemos dudar de su amor, aunque las circunstancias que atravesemos sean difíciles, sean contradictorias. No nos ha dejado de amar, ni nos dejará de amar nunca. Nos amará ¿cómo? Hasta el fin. Hasta el fin. Ni por un momento dejará de pensar en nosotros, ni por un instante dejará de hacer lo que conviene a nuestras vidas, ¿no? En octavo lugar, sin lugar a dudas, el mejor remedio en contra de la actitud orgullosa y rebelde es considerar el ejemplo dado por nuestro Salvador, ¿no? Si verdaderamente el mismo Espíritu ha venido a morar en nosotros, entonces seremos capaces de amar y seremos capaces de ser humildes en conformidad con este ejemplo, ¿no? Hermanos, nos podemos dar cuenta que siempre es más sencillo hablar y opinar sobre el overall de amor y de servicio, ¿no? Deberíamos hacer esto, usted debería hacer esto, usted también debería hacer esto otro. Es más sencillo hablar y opinar sobre el overall de amor y del servicio que ponerse el overall del amor y del servicio, ¿verdad? Roguemos para que el Señor nos ayude no solo a hablar del overall, sino también a ponernos el overall, ¿verdad? Porque esa toda no, dice el overall y hablamos del overall, pero no nos lo ponemos, ¿verdad? Entonces, eso no fue pensado, ¿no? Fue directo, ¿verdad? Entonces, Toño y usted. Entonces, hermanos, si el Rey y Señor de señores no se opuso a desarrollar el oficio más humilde como criado, ¿por qué habría de existir en nosotros todavía tanto orgullo, ¿no? ¿Por qué? Si decimos que tenemos el mismo espíritu. No es razonable, ¿verdad? ¿Por qué como creyentes habríamos de ser todavía soberbios y faltos de humildad? ¿Por qué no queremos ser criados sino jefes? Reclamamos para ser jefes, ¿no? No reclamamos para ser criados, reclamamos para ser jefes. Hay el mismo sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos las gracias en esta mañana por tu ejemplo de autonegación, de entrega suprema para la obediencia, y suplicamos, Señor, con pecados en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras almas, Padre, que nos perdones y que nos ayudes a ser amorosos y humildes
como tú lo fuiste, Padre. Ayúdanos a no esperar a que otros lo sean, sino que nosotros mismos actuemos tal como tu palabra nos demanda. Y ayúdanos, Señor, a perdonar y a considerar que habrá finalmente un juicio venidero donde tú pondrás todas las cosas en su sitio, Señor. Ayúdanos a confiar en ello, Señor, y ayúdanos a actuar estimulados solamente por el ejemplo de Cristo, amando y sirviendo sin mirar ninguna otra cosa, Señor. Te lo pedimos, rogamos por aquellas personas que están con nosotros, que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos también, Señor, que aún no te conocen, tengas misericordia, Padre, y extiendas tu mano maravillosa de gracia, y que esa obra de Cristo que fue hecha en pro de todos tus hijos, de todos tus escogidos, sea manifiesta en sus vidas también, Padre, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos estas cosas y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.